Me llamo Ana Sofía Montero, tengo 29 años, y hasta hace 3 días era la heredera del imperio hospitalario más grande del país. Ahora, según mi padre, soy una vergüenza para el apellido Montero. Todo porque elegí ser médica de verdad, no solo un nombre en una junta directiva. Los Montero han sido sinónimo de medicina privada de élite durante 3 generaciones. Mi abuelo fundó el primer hospital Montero hace 50 años, y desde entonces la red creció hasta convertirse en una cadena de hospitales de lujo donde solo los más ricos pueden permitirse el tratamiento. Mi padre, Eduardo Montero, expandió el negocio hasta convertirlo en un imperio. Pero en el proceso, olvidó por qué el abuelo había comenzado todo esto en primer lugar, para ayudar a las personas. Crecí escuchando las historias que mi abuela Elena me contaba sobre los primeros días. Como el abuelo atendía a quien lo necesitara, sin importar si podían pagar o no. La medicina es un llamado, mi niña, me decía la abuela, no un negocio. Desde pequeña supe que quería ser médica. Estudié con pasión, me gradué con honores, y completé mi residencia en uno de nuestros hospitales más prestigiosos. Mi padre estaba orgulloso entonces. Continuarás el legado, decía en las cenas de gala. Pero yo veía otra realidad en las salas de emergencia. Veía personas siendo rechazadas por no tener el seguro adecuado. Veía a familias endeudándose de por vida para pagar tratamientos que deberían ser accesibles. Hace 6 meses, tomé una decisión. Usando mis propios ahorros y el fideicomiso que mi abuelo me había dejado, abrí una pequeña clínica en una zona rural a 2 horas de la ciudad. La llamé Clínica San Francisco, en honor al santo patrono de los pobres. No le dije nada a mi familia. Seguía trabajando en el Hospital Central Montero durante la semana, y los fines de semana viajaba a la clínica. Mi equipo allí era pequeño pero dedicado, 2 enfermeras, un técnico de laboratorio y yo. Todo iba bien hasta que Patricia, la nueva esposa de mi padre, me vio en el supermercado del pueblo donde está la clínica. Ella había ido de compras a una boutique exclusiva cercana. «Ana Sofía, ¿qué haces en este lugar?» Llevaba mi bata de médico y acababa de terminar una consulta. No tenía sentido mentir. «Trabajo aquí, Patricia». Sus ojos se abrieron como platos. «¿Trabajas? ¿En esta zona?» «Tengo una clínica». No me dejó terminar. La vi sacar su teléfono mientras se alejaba rápidamente. Esa noche, durante la cena familiar semanal, estalló la bomba. «¿Es verdad que estás atendiendo gratis a indigentes?», tronó la voz de mi padre apenas crucé la puerta del comedor. Mi hermano menor, Ricardo, me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Mi abuela Elena, que últimamente estaba más débil y usaba una silla de ruedas, mantuvo una expresión serena. «No atiendo gratis», respondí con calma. «Cobro lo que pueden pagar, y tenemos un sistema de pagos flexibles». «¿Pagos flexibles? ¿Te has vuelto loca? Eres una Montero». «Precisamente por eso lo hago, papá». «El abuelo». «No te atrevas a mencionar a tu abuelo. Él construyó un imperio, no una clínica de caridad». «Eduardo», la voz suave pero firme de la abuela Elena cortó el aire. «Cuida tu tono». Mi padre respiró profundo, pero su rostro seguía rojo de ira. «Tienes 24 horas para cerrar esa clínica», dijo en un tono peligrosamente controlado. «O puedes olvidarte de tu herencia, tu puesto en el hospital y el apellido Montero». «Papá, no puedes hablar en serio. Elige, la clínica o tu familia». Me quedé en silencio un momento, mirando los rostros a mi alrededor. Patricia sonreía con satisfacción. Ricardo parecía angustiado. Y la abuela Elena, había algo en su mirada que no pude descifrar. «Elijo la clínica», dije finalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Fuera», susurró mi padre. «Estás desheredada. No eres más mi hija». Me di la vuelta para irme, pero la voz de la abuela me detuvo. «Ana Sofía, querida, ¿podrías llevarme a mi habitación? Estoy algo cansada». Mientras empujaba su silla de ruedas hacia el elevador, podía sentir la mirada furiosa de mi padre en la espalda. Ya en su habitación, la abuela me pidió que cerrara la puerta. «Ven aquí, mi niña», dijo palmeando su cama. Me senté junto a ella, sintiendo las lágrimas que había estado conteniendo. «¿Sabes por qué tu abuelo me eligió?», preguntó de repente. «¿Qué?» «Tu abuelo,
Francisco Montero, el gran doctor. ¿Sabes por qué se casó conmigo, una simple enfermera de barrio? Negué con la cabeza. Esta era una historia que nunca había escuchado. Porque compartíamos el mismo sueño, sonrió la abuela. Y ahora tú lo compartes también. Sacó un sobre de su mesa de noche. Toma. Ábrelo cuando llegues a tu clínica. Y Ana Sofía, estoy muy orgullosa de ti. La abracé, respirando su familiar aroma a lavanda. Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi niña. Ahora ve. Tienes pacientes que atender. Conduje las 2 horas hasta la clínica esa noche, con el sobre de la abuela en el asiento del copiloto. Al llegar, me encontré con una emergencia, un niño con apendicitis. Pasé las siguientes horas en el quirófano. No fue hasta el amanecer que finalmente pude sentarme en mi pequeña oficina y abrir el sobre. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Mis manos temblaban mientras sacaba los documentos del sobre. Lo primero que encontré fue una carta escrita a mano. Mi querida Ana Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado tu verdadero camino, aunque tu padre no pueda verlo. No te preocupes por su reacción, la esperábamos. ¿Sabes? Tu abuelo y yo pasamos años preparándonos para este momento. Cuando vimos cómo Eduardo comenzaba a transformar nuestros hospitales en negocios exclusivos, supimos que teníamos que actuar. En los últimos 15 años, he estado comprando discretamente clínicas rurales en problemas financieros. Las he mantenido funcionando a través de una fundación privada, esperando el momento adecuado para revelar su existencia. Ese momento ha llegado. Los documentos adjuntos te transferirán la propiedad de la Fundación San Francisco y sus 15 clínicas. Tu abuelo y yo las establecimos en tu nombre cuando cumpliste 18 años. Úsalas sabiamente, mi niña. Con amor, abuela Elena. Me quedé sin aliento mientras revisaba el resto de los documentos. Escrituras, estados financieros, contratos. La Fundación San Francisco era una entidad completamente funcional con activos por millones. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era Ricardo. Ana, tienes que venir al hospital ahora mismo. La abuela. Conduje de vuelta a la ciudad como una posesa. Cuando llegué al Hospital Central Montero, encontré a mi familia reunida en el ala privada. ¿Qué pasó?, pregunté, sin importarme las miradas hostiles de mi padre y Patricia. Tuvo un episodio cardíaco, explicó Ricardo. Está estable, pero... Ana Sofía, la voz débil de la abuela nos interrumpió. Entré a su habitación. Se veía tan pequeña en esa cama de hospital. ¿Leíste la carta?, susurró. Sí, abuela. Pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitabas encontrar tu propio camino primero, sonrió. Igual que yo lo encontré hace tantos años. Señora Montero, interrumpió una enfermera, es hora de sus medicamentos. Un momento, dijo la abuela. Ana, abre el cajón de mi mesa de noche. Dentro había otro sobre. Eduardo, llamó la abuela. Ven aquí. Mi padre entró, seguido por Patricia y Ricardo. Hijo, dijo la abuela con una fuerza sorprendente en su voz, es hora de que sepas la verdad sobre el legado de tu padre. Mamá, necesitas descansar. No, necesitas escuchar. Se volvió hacia mí. Ana, lee los documentos. Con manos temblorosas, abrí el segundo sobre. Era el testamento original de mi abuelo. Yo, Francisco Montero, comencé a leer. Dejo el 50% de mis acciones en Hospitales Montero a mi esposa Elena, con la condición de que sean utilizadas para mantener nuestra misión original de servicio a la comunidad. El otro 50% será dividido entre mis herederos, con la condición de que mantengan al menos un 30% de camas disponibles para pacientes de bajos recursos. ¿Qué?, explotó mi padre. Ese no es el testamento que... ¿Qué tuviste?, completó la abuela. No. No lo es. Porque lo ocultaste y presentaste uno falso. Patricia jadeó. Ricardo se dejó caer en una silla. No sé de qué estás hablando, balbuceó mi padre, pero su rostro lo delataba. Eduardo, suspiró la abuela, ¿realmente creíste que tu padre no me diría sobre sus últimas voluntades? ¿Que no guardamos copias? Los hospitales son exitosos gracias a mi gestión, se defendió mi padre. Yo los convertí en lo que son hoy. En monumentos a la avaricia,
respondió la abuela. Muy lejos de lo que tu padre soñó. Se volvió hacia mí nuevamente. Ana Sofía, hay una cosa más que debes saber. La Fundación San Francisco es la accionista mayoritaria de Hospitales Montero. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo?, susurró mi padre. Durante años, he estado comprando acciones a través de la fundación, explicó la abuela. Cada vez que emitías nuevas acciones para expandir, la fundación compraba la mayoría. Está todo documentado. Eso es imposible, intervino Patricia. Los accionistas principales son empresas fantasma, completó la abuela. Todas propiedad de la fundación. La misma fundación que ahora pertenece a Ana Sofía. Mi padre se tambaleó, apoyándose en la pared. No puedes hacer esto, murmuró. Ya está hecho, respondió la abuela. Ana Sofía, querida, el resto depende de ti. Miré los documentos en mis manos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Hay una reunión de la junta directiva mañana, continuó la abuela. Creo que es tiempo de que los hospitales Montero recuerden su verdadero propósito. Una alarma comenzó a sonar. El monitor cardíaco de la abuela mostraba patrones irregulares. Necesitamos un médico, gritó la enfermera. Ya hay uno aquí, dije, entrando en modo profesional automáticamente. Mientras trabajaba para estabilizar a mi abuela, una cosa quedó clara: la verdadera batalla apenas comenzaba. La noche fue larga. Me quedé junto a la cama de la abuela, monitoreando sus signos vitales mientras repasaba mentalmente todo lo que había sucedido. Mi padre y Patricia se habían ido, pero Ricardo se quedó conmigo. ¿Por qué nunca me dijiste lo de tu clínica?, preguntó mientras compartíamos un café frío a las 3 de la mañana. ¿Me habrías guardado el secreto? Antes de hoy, probablemente no, admitió. Pero después de ver cómo papá ocultó el verdadero testamento del abuelo. ¿Sabes? Siempre me pregunté por qué las fotos antiguas del hospital mostraban salas llenas de pacientes de todos los niveles sociales. La abuela se movió en su sueño, y ambos nos quedamos en silencio. La abuela y el abuelo tenían razón, susurré. La medicina no debería ser un privilegio. A las 9 de la mañana, la sala de juntas del Hospital Central Montero estaba llena. Mi padre ocupaba su lugar habitual en la cabecera, pero algo había cambiado. Ya no proyectaba esa aura de autoridad absoluta. Robert Mendoza, el abogado de la familia y viejo amigo del abuelo, se puso de pie. Buenos días. Antes de comenzar la reunión regular, tenemos un asunto urgente que tratar. La doctora Ana Sofía Montero tiene la palabra. Me levanté, consciente de todas las miradas sobre mí. Algunos de los miembros de la junta habían trabajado con mi abuelo, otros eran nuevos, traídos por mi padre. Buenos días, comencé. Ayer se descubrió que el testamento bajo el cual hemos estado operando durante los últimos 15 años es falso. Los murmullos llenaron la sala. Mi padre se hundió en su silla. El verdadero testamento de Francisco Montero, junto con la documentación que prueba la propiedad mayoritaria de la Fundación San Francisco, está siendo distribuido ahora. Los asistentes de Robert comenzaron a repartir carpetas. Como nueva directora de la fundación, propongo los siguientes cambios. Esto es ridículo, explotó Patricia, poniéndose de pie. No pueden permitir que una mocosa idealista destruya todo lo que construimos. Lo que construyeron, la voz de la abuela resonó desde la puerta. Estaba en su silla de ruedas, empujada por Ricardo. A pesar de su debilidad física, su presencia dominaba la sala. Mamá, deberías estar descansando, dijo mi padre, su voz apenas un susurro. He descansado suficiente, Eduardo. Durante 15 años he visto cómo convertías el sueño de tu padre en una máquina de hacer dinero. ¿Sabes por qué nunca dije nada? La sala estaba en completo silencio. Porque sabía que Ana Sofía tenía el mismo corazón que su abuelo. Solo necesitaba tiempo para encontrar su camino. Se volvió hacia los miembros de la junta. Francisco Montero construyó estos hospitales con un propósito: servir a todos, sin importar su capacidad de pago. Sí, necesitamos ser rentables para sobrevivir, pero no a costa de nuestra humanidad. Robert se aclaró la garganta. Los documentos que tienen frente a ustedes incluyen el plan de reestructuración propuesto por la doctora Montero. Las 15 clínicas rurales se integrarán a la red principal,
creando un sistema de derivación eficiente. Cada hospital deberá mantener un mínimo de 30% de camas para pacientes de bajos recursos, como estipulaba el testamento original. «Nos arruinaremos», gritó Patricia. «No», respondí, proyectando los números en la pantalla. Los análisis financieros muestran que, con una gestión eficiente y eliminando los gastos superfluos, podemos mantener la rentabilidad mientras cumplimos nuestra misión social. Las facturas de consultoría que has estado cobrando, Patricia, añadió Ricardo, serían suficientes para financiar 3 clínicas rurales por año. Patricia palideció. Mi padre finalmente levantó la mirada. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, mamá?, preguntó. Desde el día que encontré el testamento original en tu caja fuerte, respondió la abuela. Tu padre estaría tan decepcionado. Lo sé, interrumpió mi padre, y por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. Lo sé desde hace tiempo, pero era más fácil seguir mintiendo. Se puso de pie lentamente. Apoyo la propuesta de mi hija, dijo, su voz quebrándose en la palabra hija. Y presento mi renuncia como CEO. El resto de la reunión pasó en un borrón de votaciones y firmas. Al final, fui nombrada CEO interina, con Ricardo como CEO y un nuevo consejo de supervisión liderado por la abuela. Esa noche, mientras cerraba mi oficina, encontré a mi padre esperando en el pasillo. Tu abuelo solía quedarse hasta tarde aquí, dijo suavemente, revisando personalmente los casos de pacientes que no podían pagar. Lo sé. La abuela me contaba historias. Ana Sofía, lo siento. Por todo. Me acerqué y, por primera vez en años, lo abracé. Hay mucho trabajo por hacer, dije. ¿Me ayudarás? Asintió, incapaz de hablar. Un mes después, inauguramos la primera sala de emergencias gratuita en el Hospital Central. La placa en la entrada dice, en memoria de Francisco Montero, la medicina es un llamado, no un negocio. La abuela se recuperó lo suficiente para asistir a la ceremonia. Mientras cortaba la cinta, me susurró, tu abuelo estaría tan orgulloso como yo lo estoy. Ricardo dirige ahora el programa de expansión de clínicas rurales. Patricia renunció después de que se descubrieron sus desvíos de fondos. Y papá, bueno, está aprendiendo a ser médico de nuevo, no solo un ejecutivo. En cuanto a mí, divido mi tiempo entre la administración y mi turno semanal en la Clínica San Francisco. Porque al final, como decía el abuelo, un doctor nunca debe olvidar por qué eligió esta profesión. Y cada vez que veo a un paciente sonreír porque puede permitirse el tratamiento que necesita, sé que tomé la decisión correcta.